Zacarías 9, versículo 9. Vamos a utilizar la nueva traducción viviente primero. A ver cómo nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así: Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Y en la traducción en lenguaje actual, en el versículo 9 dice: Alégrate, bella ciudad de Jerusalén, ya tu rey viene hacia ti, montado sobre un burrito. Es humilde pero justo y viene a darte la victoria. En la Reina Valera, el versículo 9 dice de la siguiente manera: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y quiero detenerme allí y que podamos detenernos aquí y reflexionar un poco acerca de este verso que encontramos en este capítulo. Como les hemos estado compartiendo, Zacarías es un libro profético, es un libro que nos está hablando de unas visiones que tuvo él, que Dios le revela unas visiones, y a través de esas visiones el Señor le está enviando un mensaje de consuelo, le está enviando un mensaje de esperanza a este pueblo que ha salido de la cautividad, que llevaba 70 años en la cautividad y que ha retornado nuevamente a su nación, ha retornado nuevamente a su ciudad y han entrado en un proceso de restauración, de reconstrucción, y ya se están viendo los resultados de esa restauración, de esa reconstrucción, específicamente en el templo. El templo es un símbolo muy significativo para el pueblo de Israel, porque el templo representa la condición espiritual que ellos tienen delante de Dios. Y si el templo está activo, es porque ellos están en una relación continua, constante con el Señor. Y meditaba en esto, en este pasaje, y pensaba, bueno, ¿qué título le puedo colocar a esta reflexión? Y yo le coloqué entrada a la esperanza. Entrada a la esperanza. Cuando usted lee ese pasaje, y lo hemos leído en varias versiones, y voy a retomar en la Reina Valera, que dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando uno lee este pasaje, esta porción, así a grandes rasgos, en lo que está hablando allí, es que viene alguien montado sobre un animalito y va entrando, ¿cierto? Él va entrando allí a esta ciudad. Y vemos que esta se convierte en una entrada de esperanza. Y se convierte en una entrada de esperanza porque a la vez el versículo nos está dando un mensaje de esperanza. El mensaje es de esperanza, y cuando a nosotros nos expresan palabras que generan en nosotros esa sensación o esa percepción
pues nosotros nos alegramos, ¿cierto? Nos alegramos. Ahora, esto tiene todo un trasfondo. Aquí está hablando de la entrada triunfal que hace nuestro Señor Jesucristo el día del Domingo de Ramos. Y lo está haciendo desde esta época. Zacarías lo está haciendo con mucha antelación, con muchos años de antelación. Zacarías está vislumbrando el retorno de nuestro Señor, del Mesías. Está hablando del Mesías. Y como hablábamos en la reunión pasada, Zacarías está hablando no solamente de la primera, sino también está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Su referencia a que Él viene es una referencia a que no solamente tiene que ver con la primera, sino con la segunda venida, que más adelante, años muchos más allá, se completa la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta entrada triunfal de lo que sucede ese domingo de Ramos, que la vemos allí en parte completada, realizada, cuando el Señor se monta en ese pollino, en ese animalito y entra a la ciudad. Se da días antes de que Él fuera capturado, que Él fuera apresado y antes de que fuera juzgado, antes de que fuera crucificado. Y por eso tenemos que retomar a Zacarías y mirar qué es lo que está planteando Dios a su pueblo a través de estos pasajes que hemos estado leyendo. Aquí específicamente está hablando en el contexto que encontramos en el capítulo 8 y lo que nos está narrando o comenzando a narrar ahí el capítulo 9 es la respuesta de Dios. Dios está dando una respuesta. Recuerdan ustedes que un grupo de personas salieron de Betel y se fueron a Jerusalén a consultar a Dios y al profeta o a los profetas y Dios les responde. Y aquí Dios en el capítulo 9 está dando una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que está dando Dios? Dios les está diciendo que Él iba a generar juicio o juicios, podríamos decir en plural también, juicios sobre las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel, pero que también iba a liberar a Israel, que iba a generar esa liberación de el pueblo de Dios. Ahora, esa profecía que hay ahí en el versículo 9, la profecía que se está planteando allí, porque esa profecía tiene que ver con algo que va a suceder muchos años más adelante, desde el momento en que Zacarías lo plantea. Algunos estudiosos dicen que esa profecía hace referencia sobre las victorias de un líder que se llamó Alejandro Magno. Y curiosamente, esta profecía que se está dando aquí en el versículo 9 se da 200 años antes de que Alejandro comenzara esas campañas de conquista. Como les decíamos anteriormente en la reunión pasada, Alejandro es un personaje histórico y él es usado por Dios. Y es usado por Dios para venir y hacer toda una campaña de conquistas alrededor de todas esas naciones o de todas esas naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel y él las fue destruyendo, ¿no? Todos estos pueblos fueron siendo destruidos y curiosamente cuando llega a Jerusalén, él no la destruye. En esta ocasión, específicamente allí mirando el contexto histórico, en esta ocasión, cuando Alejandro llega a Jerusalén, él no la destruye.
Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que considerar es que Jerusalén ha sido atacada y ha sido destruida muchas veces. Hace unos días estaba, perdón, leyendo una noticia de una de las ciudades allá en Israel y decían en la noticia que habían encontrado unos descubrimientos arqueológicos y en esta ciudad encontraron pruebas de que uno de los acontecimientos que narra la Biblia se dio allí, en un estanque. Y en ese estanque como que se ha descubierto allí arqueológicamente y han cavado creo que como unos 15 metros de profundidad y encontraron las ruinas de esa ciudad. Entonces ustedes imagínense cuántas ruinas y cuántos escombros se han ido generando a lo largo de los años y la ciudad de Jerusalén también ha sido construida encima de todas esas ruinas. Y entonces hoy cuando los arqueólogos hacen descubrimientos, empiezan a sacar todas esas ruinas y encuentran cosas muy, muy interesantes. Aquí nosotros encontramos eh, en el versículo 9 una profecía que en la mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen que tiene que ver con esas victorias de Alejandro Magno, pero que tiene un trasfondo espiritual que va mucho más allá. En esa analogía que se encuentra en este versículo, esa analogía tiene que ver con el retorno de Cristo para poder juzgar a las naciones y salvar a Israel al final de la gran tribulación. O sea que este versículo 9 es un versículo muy profundo porque nos hace entender que Dios ha hecho una promesa y es una promesa de juicio, pero también es una promesa de protección y de restauración. ¿De juicio para quién? Para las naciones que han atacado a Israel, a su pueblo, y que las va a destruir, y de por sí ya han sido destruidas, ¿sí? Hay muchos imperios que han sido destruidos, y de que en el futuro, en un futuro próximo, cuando nosotros ya no estemos aquí en esta tierra y seamos raptados, llevados a la presencia del Señor en el rapto de la iglesia, después de que termine ese periodo de tribulación, el Señor va a cumplir la promesa que hay aquí. Va a cumplir lo que está diciendo que va a hacer y es el hecho de cuidar a su pueblo, el hecho de salvar a su pueblo, el hecho de cumplir con lo que le ha prometido a su pueblo. Yo miraba algunos versos y quiero que me acompañen ahí en Juan capítulo 12, en el verso 15, haciendo referencia a este pasaje en el Nuevo Testamento con relación a lo que está diciendo el profeta Zacarías. Dice Juan en el verso 15, Juan 12, 15, estoy usando la Reina Valera, dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y mire que es un mensaje de esperanza, como les decía ahora. Por eso esa entrada que está narrando allí, la entrada del Señor, del Mesías, encima de este animalito, esa entrada triunfal, como le llamamos nosotros, es una entrada de esperanza y tenemos que verla así, no solamente como una entrada de esperanza, sino también como una salida triunfal. Porque la mayoría de nosotros siempre cuando leemos este pasaje decimos, esta es la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Pero uno se pone a hacer unos contrastes, ¿no?
Yo qué día estaba observando a un candidato de campaña político que estaba entrando a un auditorio y había un montón de gente y apenas el candidato entró, todo el mundo empezó a gritar, todo el mundo empezó a decir arengas, todo el mundo empezó a aplaudir, eso se volvió un estruendo, ¿sí? Se volvió todo un estruendo. Pero si ustedes hacen la comparación de esa entrada, históricamente, cuando Alejandro Magno entró a Jerusalén, también fue recibido con mucha pompa. Él era un rey, era un conquistador y estaba entrando a Jerusalén y decidió no destruirla. Algo extraño sucedió allí en las historias que cuentan, como les decía la vez pasada también, en las historias que cuentan dicen que el sumo sacerdote salió a recibirlo y él inmediatamente se acordó de un sueño que había tenido. Y cuando se acuerda de ese sueño, se acuerda que un hombre de Dios en el sueño, él veía a un hombre de Dios que venía a recibirlo y lo conducía a el templo del Dios verdadero. Y ahí está en los escritos de la historia. Y entonces algunos dicen que posiblemente por esa experiencia él tomó la decisión de no destruir Jerusalén en esa campaña, aunque Jerusalén ha sido destruida en muchos momentos cuando fue atacada, ¿sí? Pero aquí, ¿qué nos está diciendo Juan? Juan está haciendo referencia también a lo que dice Zacarías, pero está haciendo referencia a que nosotros tengamos confianza, que como pueblo de Dios, que como ciudad de Dios, no temamos porque está viniendo, porque viene el rey y que curiosamente ese rey viene montado sobre un pollino de asna. Y cuando uno hace ese contraste, uno dice, bueno, ¿cómo sería esa entrada? ¿Qué tanta bulla habrá generado la entrada de nuestro Señor Jesucristo a una ciudad que pues no era una ciudad muy pomposa, a, a una gente que de pronto no era gente de pronto con muchos recursos, ¿cierto? Y en un animalito, ¿sí? Uno podría decir, de pronto no fue muy pomposa, pero los cristianos le hemos llamado a estos versos, le hemos llamado la entrada triunfal. En el capítulo 21, perdón, de Mateo, Mateo capítulo 21, en el versículo 1 en adelante, Mateo 21 del 1 al 5 voy a leer, dice Reina Valera también, cuando se acercaron a Jerusalén, Mateo 21 del versículo 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, y vinieron, perdón, a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y esta referencia de Mateo tiene que ver con lo que nos ha narrado Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Está haciendo referencia a eso. Pero tanto en Juan, capítulo 12, 15, que ya lo acabamos de leer, le dice, no temas,
Aquí en Mateo 21, del 1 al 5, dice, decid a la hija de Sión. Y cuando uno compara lo que se expresa en Zacarías capítulo 9, versículo 9, con estos versos de Mateo capítulo 21, versículo 5, uno encuentra unas omisiones. En Zacarías 9:9 dice, regocijaos, y más adelante porque el justo y el Salvador viene, ¿sí? Pero en Mateo 21:5 no utiliza la palabra regocijaos, sino decid a la hija de Sión. Y entonces por eso vemos unas omisiones. Pero en Mateo tampoco dice justo y salvador. Entonces algunos dicen, ahí hay como un error, ¿cierto? Pero la Biblia, la palabra de Dios es perfecta. Aunque hay 500 años de diferencia entre lo que está diciendo Zacarías y lo que está diciendo Mateo, 500 años, imagínense. Yo quedaba impresionado cuando veía que Zacarías profetiza este versículo 9, una profecía sobre alguien, sobre un rey, sobre un conquistador que está viniendo a la tierra de Israel y que la va a salvar. Y eso sucede históricamente, ¿no? No la destruye en esa ocasión, en esa campaña de conquista. Pero eso lo dijo el profeta 200 años antes de que este personaje histórico hubiera aparecido, ¿sí? O sea, ni siquiera había sido engendrado. Entonces, hay cosas extraordinarias en la palabra del Señor, por eso decimos que la palabra del Señor es espectacular, ¿sí? Algo que nos hace referencia aquí es de que ese hombre, ese personaje que viene montado sobre ese animalito, cuando uno ve un burrito o un asna o un pollino dice allí, ¿no? Un pollino, uno dice, ese es un animalito de carga, ¿no? ¿Para qué se utilizan las asnas, los burritos? Para carga, ¿cierto? Esa es la referencia que nosotros tenemos de los animalitos de carga. Pues bien, sobre ese animalito de carga viene montado este personaje que es nuestro Mesías y habla y las expresiones allí dicen son manso y justo. Un personaje, un líder que es manso y justo. Pero yo me puse a mirar con relación al animalito, el pollino, hijo de un animal de carga y encontré unas curiosidades. Los pollinos eran utilizados por los reyes para entrar en una ciudad que habían conquistado. Esa es una curiosidad que encontramos allí en la palabra de Dios, ¿sí? Los pollinos eran utilizados para que los reyes entraran montados sobre ellos a una ciudad que ellos acababan de conquistar. Y a través de esa acción de entrar montados sobre ese pollino a esa ciudad, ellos estaban proclamando que venían a traer paz y no guerra, porque ya la habían conquistado. Y miren que nuestro Señor Jesucristo en ese domingo de Ramos entra en el pollino, montado en ese pollino, y entra montado en un animal que no es un animal de carga, sino que es un animal que representa realeza, un animal que se utilizaba para que los reyes pudieran entrar a las ciudades que habían conquistado. Y encuentra uno muchas referencias, por ejemplo, si miramos en el Antiguo Testamento el libro de Jueces, si me acompañan allí,
Estoy utilizando la Reina Valera, ¿no? Jueces, capítulo 10. Busquemos el capítulo 10 primero. Jueces 10 y el verso 3 y 4. Y dice, tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. Y uno encuentra esas curiosidades allí, ¿no? Y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y mire que ahí hay una referencia sobre esos pollinos, sobre esos asnos, ¿sí? Y más adelante, allí mismo en Jueces, en el capítulo 12, Jueces capítulo 12, en el versículo 13, dice, después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, versículo 14. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Y entonces miren que aparece referencia de este animalito. Y entonces estudiando, mirando, dice las referencias que los pollinos eran utilizados por los jueces para regalárselos a sus hijos. Y aquí entonces encontramos esta escena profética del Mesías como ese rey manso, como ese rey humilde que viene cabalgando sobre un pollino para traer paz. Qué hermoso eso, ¿cierto? Entendiendo el obrar del Señor. Ahora, dentro de todas esas curiosidades que uno también encuentra, encontramos que hay unas entradas triunfales de Jesucristo a Jerusalén. No fue una sola vez, como pues de pronto uno lo tiene allí en la memoria el día domingo de Ramos, sino que fueron 3 días. Podemos decir que 3 días de seguidos entró el Señor. Él entró un día de reposo, un sábado. ¿Sí? Los estudiosos dicen que cuando el Señor entró ese día de reposo, el sábado de Ramos, entró a Jerusalén, Él entró como rey. Y en Marcos, en el Evangelio de Marcos, busquemos Marcos capítulo 11, porque ahí nos muestra en Marcos capítulo 11, en el versículo 11, la primera entrada que hizo Jesucristo a Jerusalén. Y dice así en la Reina Valera, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esa fue la primera entrada en Marcos 11:11. Marcos 11:11. Esa fue la primera entrada, la entrada en un día de reposo, el famoso sábado de Ramos. Pero luego dice también la Biblia que entró el domingo de Ramos. Los que estudian la Biblia a profundidad dicen que él entró allí ya no como rey, sino como sacerdote. Y entonces devolvámonos nuevamente a Mateo capítulo 21, allí en Mateo capítulo 21, en el verso 12. Y en el verso 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios. O sea, ya estaba en la ciudad, entró a la ciudad de Jerusalén y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas
y las sillas de los que vendían palomas. Y por eso cuando él entra aquí como sacerdote ese domingo de Ramos, se enfrenta con los cambistas de monedas del templo. Está de alguna manera cumpliendo una función sacerdotal, que es la de limpiar el templo, que era una de las funciones del sacerdote. ¿Recuerdan? En el tabernáculo. Y otra referencia que tengo en, en Hebreos, busquemos Hebreos capítulo 8. Allí en Hebreos capítulo 8, en el versículo 4, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y aquí estamos viendo entonces que es una figura que representa sacerdocio. Pero también la Biblia dice que entró el lunes, allí en Marcos capítulo 11, en el versículo 12, el capítulo 11, versículo 12 dice, al siguiente día, o sea, el lunes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y ahí comienza a narrar, ahí comienza a narrar esa escena donde el Señor maldijo a la higuera. Allí en Marcos 11:12. Y dicen los estudiosos que el Señor Jesús entró como, como profeta, ¿sí? O sea que no solamente entró como rey, como sacerdote, sino como profeta. O sea, está mostrando los tres oficios que tiene el Mesías: sacerdote, rey y profeta. Y en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 21, en Mateo capítulo 21, en el versículo 23, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Reprochándole la escena que él había generado de limpiar el templo. Entonces su función sacerdotal se evidencia también allí. Entonces vemos aquí toda una simbología de la preparación, no solamente de su entrada, como nos lo narra Zacarías capítulo 9, versículo 9, no solamente es esa entrada triunfal como nosotros la graficamos, la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén, sino que es una salida triunfal. También es una salida triunfal, ¿por qué? Viene a ser una salida triunfal porque Él está haciendo todo esto, preparándose para salir, para irse, porque el Señor está mostrando todos los eventos que anuncian su salida. Y ahí es cuando comienza su pasión, allí es cuando se evidencia el sufrimiento, su muerte y por ende la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante todo esto que nos muestra la palabra del Señor y entenderlo así, de ver que nada de todo lo que se ha generado
a lo largo de la línea del tiempo en la historia de la humanidad y en especial de todo lo que Dios está planteando sobre los acontecimientos que tienen que ver con su pueblo, con su iglesia, se salen del control de la soberanía de Dios. Todo se cumple tal como Dios lo ha establecido, ¿sí? Todo se cumple tal como Dios lo tiene preparado, como lo ha definido, como Dios lo ha planificado. Y vemos eso aquí en esta narrativa de los acontecimientos que está presentando Zacarías. Aquí vemos todo ese trayecto, podríamos decir, todo un trayecto que se generó en la eternidad hasta la eternidad, porque es un Dios eterno. Toda una salida de triunfo porque nos muestra la fidelidad, nos muestra la obediencia de nuestro Señor al plan preestablecido y a la voluntad de Dios. Y eso tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros. El único que tiene un tiquete de ida y vuelta es Jesucristo. El único que tiene un tiquete de ida y vuelta es Jesucristo. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Jesucristo ha cumplido lo que en el plan el Padre había preestablecido. Y ante esa realidad, pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Pues ser sensibles a la voz de Dios y a los tiempos de Dios y a lo que Dios tiene determinado, pero también el hecho de ser obedientes, porque lo que más se enfatiza en todo esto que nos muestra la palabra del Señor es que Dios espera de nosotros obediencia. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Y Él nos ha llamado a nosotros a proclamar el mensaje de la salvación. Él nos ha llamado a nosotros a proclamar la obra extraordinaria que hizo en la cruz. A eso hemos sido llamados nosotros como hijos y como pueblo de Dios. Y entonces, si nosotros somos conscientes de la voluntad de Dios, pues necesitamos nosotros prepararnos, necesitamos nosotros disponernos y actuar e ir y proclamar el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo conocen. O también de reconciliación, porque hay mucha gente que aunque ha oído el mensaje del Evangelio, no ha entendido la obra extraordinaria que Dios ha hecho en la cruz. Y si una persona no ha oído y no ha entendido la obra extraordinaria que Dios ha hecho en la cruz para salvarnos, para redimirnos, para reconciliarnos, pues necesitamos proclamarle con claridad ese mensaje, hacerle entender. Hoy estábamos en una actividad con unos jóvenes y yo hice una pregunta. Y uno de los niños que viene acá, que estaba allí con los demás, empezó a responderme, pero era contrario a lo que yo le estaba preguntando. Yo le dije, no, no es en sentido positivo, sino en sentido negativo. Y entonces se quedó pensando y dijo, no, no te entendí entonces. Y a veces nosotros no entendemos lo que estamos recibiendo. A veces no alcanzamos a percibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un mensaje extraordinario. Dios tiene un mensaje increíble para nuestras vidas. Pero no podemos guardarlo en nuestro corazón solamente. Tenemos que compartirlo. Tenemos que enseñárselo a otros. Tenemos que darle a otros también la oportunidad de que comprendan ese mensaje y que puedan aceptarlo para que sus vidas tengan sentido, para que sus vidas tengan propósito. A eso somos llamados nosotros. Si realmente
decimos ser seguidores de Jesucristo, lo que nos debe caracterizar es la obediencia. Y Él dice, por tanto, id y haced. Estamos yendo y estamos haciendo. Clama a mí y yo te responderé. Estamos clamando, estamos viendo la respuesta de Dios. Dios nos da muchos pasajes y muchas expresiones a través de su palabra para que nosotros evaluemos si estamos haciendo su voluntad. Jesucristo es el ejemplo, Jesucristo es el modelo por excelencia para entender que sí podemos hacer la voluntad de Dios cuando nos disponemos a obedecer. Voy a invitarles a que nos pongamos de pie. Señor, por eso límpianos, renuévanos, lávanos. Queremos ponernos de acuerdo contigo.